Ya. Bueno, vamos a comenzar. Voy a, voy a presentar. Me comentan si pueden visualizar la diapositiva, por favor. Sí, sí se ve. Correcto. Bueno, ante todo, buenas noches con todos ustedes. A través de Evolum Institute, les damos la bienvenida ante todo, ¿no? Agradeciendo su participación en este diploma de especialización. Quien les habla es el docente. Mi nombre es Cristian Castillo Chota, soy ingeniero economista de profesión, ¿no? Magíster en gestión pública y ya tengo bastantes años en este tema de la inversión pública, ¿no? Pasando desde el invierte hasta sus inicios, llamémosle así, con el SNIP, ¿no? Entonces, un poquito para conocerlos o en todo caso saber del grupo, me gustaría que cada uno al menos se presente con su nombre, su profesión y si ha visto alguna vez el tema de inversión pública. Por favor. Buenas tardes, profesor. Sí, dale, Eh, dale. Soy el alumno Pedro Adrián Chuquianqui Martínez. Soy egresado de la carrera de Economía de la Universidad de Piura. Y no, bueno, primera vez que voy a ver sobre inversión pública. Me llama bastante la atención y espero que todo salga bien. Gracias, gracias por tu intervención. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Kemi Ríos Pacheco. Bueno, ya terminé la carrera de Ingeniería Industrial y Comercial. Tengo experiencia trabajando en otras áreas, pero me llamó bastante la atención lo que es proyectos de inversión y espero que las expectativas que tengo del curso, ya que he revisado la malla curricular, me aporten para mi crecimiento profesional. Muchas gracias. Excelente. Gracias por tu participación. Bueno, ya vamos llegando todos, casi estamos los 23 de 27, faltan 4. ¿A ver alguien más si se anima a decirnos su nombre, su profesión y si tiene experiencia en proyectos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Catherine Torbisco Salazar, soy bióloga de profesión. Actualmente estoy trabajando en la unidad formuladora y evaluadora de proyectos de inversión pública del gobierno regional de Cusco. Esto es lo que me ha incitado o lo que me ha animado a hacer este curso, ya que es mi primera experiencia en el área. Anteriormente he trabajado como supervisora ambiental, soy especialista ambiental y me desarrollo en ese campo y me interesa, sobre todo para desempeñarme de mejor manera en el área donde ahora estoy laborando, aprender todo lo posible del curso que estamos tomando en esta oportunidad. Correcto, Catherine, gracias. Interesante, bióloga. No, vamos viendo que tenemos varias carreras, ¿no? Economistas, biólogas, son parte del equipo multidisciplinario que participa en proyectos de inversión, ¿no? Eso es interesante e importante, ¿no? Bueno, ya estamos los 23. Creo que ya podríamos empezar. A ver. Chicos, ¿me confirman si se ve, por favor? Con total confianza. Sí, profe. Sí se ve. Ya, excelente. Bueno, vamos a comenzar explicando un poquito, ¿no? Porque yo entiendo que este grupo es variado. Algunos tienen experiencia, otros no tienen experiencia, o en todo caso están recién comenzando su experiencia en el tema de inversión pública. A otros les jala mucho el interés por participar o por conocer este mundo, llamémosle así, que es el de la inversión pública, ¿no? Es un mundo bastante, eh,
bonito, por así llamarlo, pero también tiene su casuística, tiene diferentes casuísticas y tiene diferentes áreas de conocimiento en donde nosotros vamos a poder analizar, porque de eso se trata también esta especialización de un poquito ver también no solamente la parte normativa, sino el tema de la casuística, ¿no? El tema de la casuística para que ustedes al concluir se lleven también un poco de mi experiencia, ¿no? De todo lo que he aprendido a lo largo de estos años, ¿no? Y la puedan aplicar o plasmar en el bien del país, ¿no? O de las inversiones. Porque al final todo lo que participamos en el tema de inversión pública tenemos una responsabilidad, ¿no? Con nuestra profesión y con el país, ¿no? Porque recordemos, por así decirlo, cuando nosotros formulamos un proyecto de inversión, estamos haciendo una declaración jurada. Entonces, al hacer una declaración jurada, yo estoy diciendo que toda la documentación que estoy conciliando o que estoy considerando al subirlo al banco es una información veraz, fidedigna, ¿no? Entonces, todo eso implica el tema de proyectos de inversión. Entonces, inicialmente vamos a comenzar, ¿no? Entonces, ¿cómo surge este tema del Invierto, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Allá por el año 2016, ¿no? Ya nosotros teníamos la experiencia del SNIP, ¿no? Que ya estábamos un poquito agotados, fatigados, cansados con este tipo de Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Eh, Más adelante les explicaré por qué menciono que estábamos un poquito cansados o fatigados, pero en líneas generales lo que el país necesitaba era un cambio, ¿no? Un cambio a través de este nuevo sistema que se estaba proponiendo, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que el Ejecutivo quería legislar, ¿no? O sea, en materia de reactivación económica, y bueno, ya se escuchaba en el MEF que iban a haber cambios respecto a un nuevo sistema, y ahí es donde nace este nuevo sistema, ¿no? Entonces, y el que menos dice, oye, pero ¿por qué invierte P? ¿No? Porque su nombre es bien grande, ¿no? Su nombre es Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Recordemos también que es un sistema administrativo, ¿no? Del sector público. Entonces, ¿por qué invierte P? Invierte P le hace el MEF una, llamémosle así, esa abreviatura, ¿no? Porque está asociado a las inversiones, ¿no? Entonces, es por eso que le ponen el famoso invierte P. Y como bien lo cita la diapositiva, ¿no? A través del decreto legislativo 1252 se nace, llamémosle así, el famoso invierte en diciembre del 2016, ¿no? Y automáticamente se deroga el SNIP, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este sistema nace el 2016, pero entra en vigencia el año 2017. Pero, a ver, qué es lo que busca este sistema, ¿no? Porque ya veníamos, como les comentaba, de un sistema bastante cansado, de un sistema que traía muchas falencias, ¿no? Entonces, ¿qué de nuevo, qué expectativas generaba esto en la mayoría de especialistas, de técnicos, ¿no? Hasta de la misma población, ¿no? Porque era un tema que se debatía de un nuevo sistema de inversión, ¿no? Entonces, este nuevo sistema trae consigo mejoras, ¿sí? Mejoras, hay que reconocerlo. Trae mejoras consigo y a la par trae, llamémosle así, articulaciones con los diferentes sistemas administrativos de la gestión pública, ¿no? Entonces, lo que va a incidir fundamentalmente el invierte, llamémosle así, ¿no? Es en el, como dice, uso de los recursos públicos destinado a una inversión para la efectiva prestación de servicios. Y aquí me detengo y los invito también a que reflexionemos respecto a palabritas claves que nacen con el invierte. ¿Y cuáles son esas palabritas claves que nacen con el invierte? Son el famoso término
que es como una bandera para el Invierte, llamémosle así, que es el famoso cierre de brechas. Entonces, eso particularmente nunca se había mencionado en el tema del SNIP, el famoso cierre de brechas. ¿Pero qué es el cierre de una brecha? El que menos se pregunta, ¿pero qué es el cierre de una brecha de infraestructura o de acceso a los servicios públicos? Ese es el, llamémosle así, el ingrediente, el condimento principal que marca la pauta para este nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el famoso cierre de brechas, como les mencionaba, el cierre de brechas, articulación con los sistemas, una adecuada programación con los diferentes sistemas administrativos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, o lo que en ese momento que ya veníamos arrastrando el SNIP, nos iba a permitir mejorar, ¿no? O destrabar lo que ya venía teniendo bastante en cuenta el SNIP, ¿no? Entonces, las inversiones que nacían con este famoso Invierte venían de la mano ya con una programación multianual de inversiones, que es otro tema, otro término que también debemos familiarizarnos los que estamos en esta clase, ¿no? Como les digo, hay palabritas claves: programación multianual de inversiones, cierre de brechas, ¿no? Priorización, son palabritas que han venido para quedarse en la rama de este tema de la inversión pública, ¿no? Que anteriormente no se escuchaban o no se manejaban, ¿no? Ahora se llama también, por así decirlo, tenemos los sistemas, ¿no? En donde registramos los proyectos. Antes era el banco de inversiones, ¿no? Ahora tiene diferentes denominaciones, ¿no? Han cambiado las denominaciones. Entonces, todo esto nos hace pensar de que este nuevo sistema nos va a permitir, primero, ordenar la casa, ¿no? ¿Y cómo ordenamos la casa? Como una adecuada planificación, programación. Ese es el primer punto principal que trae consigo el Invierte P, una adecuada planificación. ¿Con qué? Con la programación multianual de inversiones, que en un ratito lo vamos a mencionar. Entonces, ese es el primer punto de partida, ¿no? Para las inversiones que nosotros queremos generar. Sin embargo, contándoles en el devenir del año 2016, hubo también un tema de esa transición, ¿no? Pasar del SNIP al Invierte no fue tan fácil. No fue tan fácil porque obviamente ya existían proyectos que estaban algunos en ejecución, otros que estaban formulados, otros que estaban viables, ¿no? Con este sistema anterior que era el SNIP. Entonces, sale el tema del decreto legislativo para el Invierte. Entonces hay ahí un tema de desfase, ¿no? Como todo nuevo genera un proceso de aprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje que con el paso del tiempo, ¿no? Que con el paso del tiempo ha ido mejorando, pero puede mejorar más. En mi experiencia creo que podría mejorar más, ¿no? Con mejores planteamientos, ¿no? Respecto al tema de las inversiones, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Lo que quiero que tengan en su cabeza es, primero, ideas fuerza, ¿no? Estamos hablando de programación multianual de inversiones, cierre de brechas, ¿no? También la innovación, ¿no? Antes todos se quejaban, no, pero ahora es OPMI, antes era la OPI, la UPI, ¿no? La UPI, o la Oficina de Programación OPI. Entonces, no nos viabiliza el proyecto, no nos aprueba el proyecto, no podemos avanzar, mientras que ahora, en este nuevo ciclo de las inversiones, yo formulo y yo apruebo o viabilizo, llamémosle así, ¿no? Entonces, también se acabó el tema de perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿no? En donde en realidad eso desgastaba tanto a los evaluadores como a los formuladores, ¿no? Entonces, como les mencionaba,
este invierte ha venido a refrescar un poco todo el tema de nuestras inversiones públicas a nivel nacional, ¿no? Así sea el gobierno regional o local, la gran mayoría a nivel nacional cuentan con el módulo para poder registrar, para hacer registros en inversiones, para las unidades formuladoras hacer cualquier tipo de modificación, y que lo vamos a ver acá, ¿no? Con el devenir de las clases, para que ustedes también sepan el día a día de una unidad formuladora o de una unidad ejecutora, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Como siempre le digo a mis alumnos, ¿no? El marco normativo está, y está a montones. Ustedes entran a la página web del MEF y existen decretos supremos, decretos legislativos, directivas, pero lo que no queremos es marearlos con todo esto, sino que se lleven la carnecita, lo principal, las ideas fuerza, ¿no? De lo que quiere, lo que trae y lo que busca el invierte en este proceso, ¿no? Porque en realidad el invierte es un sistema adolescente todavía, llamémosle así, ¿no? Es bastante joven. 2017 al 2025 estamos hablando casi de 8 años, ¿no? Mientras que el SNIP ya tenía más de 15 años, ¿no? Porque el SNIP nace en el 2000 hasta el 2015, 16, casi 16 años, ¿no? Entonces, en este momento nosotros estamos casi a 8 años del invierte, pero se nota, ¿sí? Hay que reconocerlo, se nota un orden, un orden. Sin embargo, como les menciono, chicos, hay mejoras que podrían hacerse, que podrían mejorarse y que podríamos nosotros, con nuestro granito de arena, desde nuestra unidad formuladora, desde nuestra unidad ejecutora, ¿no? Plantearlos, ¿no? Para mejorar algunos procesos, ¿no? Entonces, aquí paso a detallarles un poquito todo este tema de las diferencias, ¿no? Entre el SNIP y el invierte, ¿no? Entonces, aquí sale una personita pensando, ¿no? El SNIP, el invierte, por cuál es mejor, cuál es, en el año 2016 decíamos cuál es mejor, cuál nos va a ayudar más, ¿no? Cuál nos va a permitir mejorar las inversiones o ejecutar más, ¿no? Porque como ustedes saben, a mayor ejecución, ¿no? Inversión pública, mayor gasto, y a mayor gasto, el gasto es una variable, ¿no? Del PBI. Entonces, lo que se quiere es que se tenga mayor gasto en inversión pública, ¿no? Porque mayor PBI, mayor empleo, ¿no? Entonces, eso, recordemos que la inversión pública no solamente genera empleos directos, sino también genera empleos indirectos, ¿no? Entonces, no solamente el contratista que gana la obra y la ejecuta es el que gana, porque pueden haber empleos indirectos, ¿no? O sea, el que le vende el fierro, ¿no? La señora hasta que vende o que reparte los menús son empleos indirectos. Entonces, una obra genera mucho trabajo. Por eso lo que se quiere es que las inversiones mejoren, ¿no? Les estoy hablando del día a día de una inversión, ¿no? O sea, veámoslo dentro de la perspectiva de la economía, ¿no? Que todo eso suma al final a las familias, ¿no? No solamente al contratista que gana, veámoslo de un tema más macro, ¿no? Entonces, chicos, con el tema del SNIP, el SNIP partía de tres grandes procesos fundamentales: la preinversión, la inversión y la posinversión, ¿no? Entonces ellos se centraban en, ya en este momento, teniendo un nuevo sistema, podríamos decir que éramos un poco paquidermos, ¿no? Un poco lentos, ¿no? En el tema de que nosotros partíamos primero de una idea, pasábamos a un perfil, si el perfil costaba más de 20 millones, pasábamos a prefactibilidad, y si costaba más de 20 millones, pasábamos a factibilidad, ¿no? Posteriormente pasábamos a la ejecución, ¿no? Que es la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico. Expediente técnico, para que algunos entiendan, es netamente la ejecución de una obra de infraestructura, mientras que un estudio definitivo es, no solo, podría ser también un tema de infraestructura, pero también tiene que ver un tema más cualitativo, supongamos, ¿no? Que tiene que ver con capacitaciones, ¿no? Llamémosla así, un estudio definitivo, y la ejecución propiamente dicha. Y se tenía en ese momento la posinversión, ¿no? Que es la operación y mantenimiento,
y la evaluación ex post, en donde están los famosos análisis de las líneas de base que se analizaban en ese momento, ¿no? Entonces, aquí ya con el nuevo sistema podríamos reflexionar, como les decía, jóvenes, que pues en nuestra preinversión teníamos procesos bien largos, ¿no? Entonces teníamos perfil, prefactibilidad, factibilidad, perdíamos tiempo, ¿no? Pero en ese momento nadie lo veía así, ¿no? Lo veíamos como unos candados de salvaguardar que no nos disparáramos en los montos, cuando en realidad el problema no era el monto, el problema era que se ejecute o se formule un adecuado proyecto, ¿no? Creo que ese es el sentir de la inversión pública, que se formule adecuadamente, ¿no? Entonces, porque les comento un ejemplo bien fácil, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá tenido la suerte de poder ir a Madre de Dios, y Madre de Dios tiene un mirador, pues, gigante, bien alto. Sin embargo, funcionó 2, 3, 4 años y por el tema de la sostenibilidad nunca más funcionó porque ya no se tuvo para pagar el ascensor, ¿no? Y poder ver la ciudad desde la parte más alta, ¿no? Esa no es una inversión que fue eh, socialmente aceptable, ¿no? En su momento tal vez, pero no tuvo la sostenibilidad, ¿no? Entonces, otro proyecto también es la Plaza del Choclo o la Plaza de la Papa, ¿no? Entonces, habían inversiones que algunos gobiernos locales y regionales hacían de esa manera, ¿no? Obviamente, no en beneficio de la sociedad, ¿no? Porque lo que quiere la inversión pública es que se beneficie a la sociedad mejorando los servicios, ¿no? Entonces, el SNIP tuvo este tema, estos casitos, como les menciono, respecto a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, viendo una mirada ya desde el hoy hacia el SNIP, podríamos decir que en realidad teníamos unos procesos más grandes, más holgados, y que nuestra principal visión era solamente el monto, el monto. Yo me basaba en montos nada más, no en la calidad del estudio, ¿no? Entonces, cosa que en realidad con el devenir de los años hemos visto que no es correcto, ¿no? Entonces, con eso nosotros volteamos a la derecha y le damos una mirada al INVIERTE-P, ¿no? El INVIERTE-P ya no tiene 3, sino tiene 4, pero juntó algunos procesos, ¿no? Primero, el fundamental, el punto de partida, como les decía en la diapositiva anterior, es la programación multianual de inversiones, la famosa PMI. La PMI, todos hablan de la PMI ahora. Si tu proyecto no está en el PMI, no puedes gastar. Uy, qué miedo. Si no está en la PMI, no pasa, no. Tú dices, oye, pero no está de esa bucha, ya fuiste, amigo, te dicen, ¿no? Ya no puedes gastar. Entonces, el tema del invierte es que ahora lo que te dice es, primero, programa tus inversiones. ¿Cómo programas tus inversiones? A través de la priorización. ¿Quién es el responsable de priorizar? ¿El gobierno central? No. ¿El gobierno local? Sí. ¿El gobierno regional? Sí. ¿A través de qué? Las políticas que da el gobierno central. Obviamente, existen competencias exclusivas y compartidas por parte de los gobiernos locales, ¿no? Y regionales. Y obviamente competencias exclusivas por parte del gobierno nacional. Entonces, la programación multianual de inversiones lo que parte es respecto a qué inversiones, tanto como les menciono, sector, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, puede ser un municipio o un distrito, o gobierno distrital o municipal, ¿no? Provincial. Entonces, parto de priorizar mis inversiones. Primero, tendría que estar con un código, ¿no? Tendría que estar registrada, tendría que estar aprobada esa inversión para poder yo considerarla en la programación multianual de inversión, ¿no? Ese es el punto de partida. Ese es, llamémosle así,
el punto, a mi parecer, neurálgico o el punto a favor que tiene este invierte respecto al SNP, ¿no? Porque ordena la casa, ¿no? Y el ordenar consiste en traer orden, ¿no? Entonces, yo priorizo, ¿no? Yo aplico criterios de priorización, ¿no? Como pliego, ¿no? Hago mi análisis de brechas a través de mis indicadores de brechas, que en la segunda sesión lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Todos los pasos que yo tengo que llevar a cabo para hacer una programación multianual de inversiones, no solamente es la priorización, sino dentro de ello están todos los criterios que yo debo aplicar y también los indicadores que yo debo generar, ¿no? Eso es el punto número uno. El punto número dos viene a ser la formulación y la evaluación. En este caso, ya es llamémosle así, es un go bastante importante, ¿no? Porque como les mencionaba, chicos, anteriormente la UPI, perdón, la unidad de programación, lo que te hacía es demorar porque él solamente evaluaba y la unidad formuladora formular el proyecto y lo remitía, ¿no? Para que lo evalúen. Entonces, en ese interín ya perdíamos tiempo, ¿no? Había una pérdida, había un tema de que nos carteábamos. Yo le envío mi proyecto, me lo revisa, levanta acá, vuelve a regresar, vuelvo a enviarlo, no le parecía al evaluador, lo volví a observar y estábamos en ese tema, en ese carteo, ¿no? En ese carteo, un carteo innecesario en realidad, ¿no? Un carteo innecesario porque lo que se quiere, como les mencionaba, es agilizar las inversiones, ¿no? Entonces, lo que ahora busca el InvierteP no solamente es, como les mencionaba, primero, ordenar, programar, articular, ¿no? Con los diferentes sistemas. En este caso, antes de seguir con la formulación y evaluación, la programación multianual de inversiones no solamente es el orden respecto a las inversiones, sino que va de la mano con el tema presupuestal y también con el tema de ese plan. Si alguno de ustedes de repente trabaja en el tema haciendo el plan operativo o el POA, también tiene implicancias nuestra famosa PMI, ¿no? Entonces, es por eso que, como les mencionaba, es el punto, en mi experiencia, ¿no? Más importante que tiene este invierte. Entonces, en lo que respecta a formulación y evaluación, se dio un paso también muy importante en donde se acortaba, ¿no? El tema de los tiempos, ¿no? Yo acorto los tiempos, ya no me estoy carteando. Sin embargo, alguien me preguntará, pero profesor, ¿puedo ser juez y parte? ¿Puedo formular y evaluar a la vez? ¿Yo puedo hacerlo? Claro, claro que sí. Obviamente va a depender en algunos casos o en algunas unidades formuladoras cómo se estructuren internamente, ¿no? Porque hay un área que formula y hay otra área que evalúa, ¿no? Pero ya no hay ese carteo innecesario, entendería yo, ¿no? ¿No? Entendería yo que en los gobiernos locales o gobiernos regionales, ¿no? No hay ese cartel innecesario como lo era antes, ¿no? Entonces, lo que se busca es dinamizar, agilizar, de tal manera que ahora también tenemos fichas técnicas, ¿no? En los diferentes sectores, ¿no? Por montos, ¿no? Que también lo vamos a trabajar en el devenir de las clases, ¿no? Que tiene umbrales, ¿no? Cuando hablo umbrales me estoy refiriendo a los montos, ¿no? A los montos en relación a las fichas técnicas. Hay fichas técnicas también muy puntuales, llamémosle así, para proyectos ad hoc fundamentalmente. Un ejemplo en educación básica regular, existe una ficha prácticamente solamente para llenar los datos, ¿no? Y cargarlo en el sistema. Entonces, todas esas cositas, todas esas mejoras que ha traído consigo el invierte están tratando o vienen tratando de agilizar un poco la ejecución, ¿no? Entonces, pasando al tercer ya punto o el tercer fase de la inversión en la rama del invierte punto P, hablamos de la ejecución, ¿no? Aquí la ejecución
también está abocada o tiene una división, ¿no? En dos partes. Primero, obviamente, la ejecución, yo tengo que tener un expediente técnico, ¿no? O un estudio definitivo, ¿no? Para posteriormente poder ejecutar esa inversión, ¿no? Entonces, yo voy paso por paso, ¿no? Programo PMI, articulo con el tema presupuestal, garantizo que la inversión tenga presupuesto, cosa que en el SNIP no, yo formulaba como un caballito con los ojos cerrados, corría, formulaba, bueno, si me daban plata o no, ya, bueno, eso no era mi tema, yo cumplía con el tema de formular. Lo que se quiere ahora es un orden, como les menciono, chicos, es un orden, ¿no? El orden es bueno en todos los aspectos. Entonces, ese orden lo que trae consigo es PMI, programación, articulación presupuestal, planificación, ¿no? Conceplan, adecuada formulación, formulo proyectos, los evalúo, los apruebo para poder cargarlos en mi programación multianual y posteriormente a ello yo ejecuto. Pero ejecuto teniendo en cuenta, ¿no? Tener un adecuado expediente técnico, porque eso también hay que conversarlo, ¿no? Muchas veces lo que genera, ¿no? Que las inversiones, porque el mundo como, de las inversiones, como les comentaba, es un mundo bastante complejo, ¿no? No solamente se trata de formular bien el proyecto, ¿no? Sino también de elaborar adecuadamente un expediente técnico, ¿no? Porque después, al momento de ejecutarlo, trae consigo una serie de inconvenientes, ¿no? Que a la larga hacen que la obra o bien se paralice o bien se vaya a un laudo arbitral, ¿no? De tal manera que al final, si yo quería hacer una posta en mi localidad, al final nunca la termino, ¿no? Y pasan 5 o 6 años y más están en litigio que en la actividad de los servicios, ¿no? Entonces, eso en primera instancia, ejecución, paso de la ejecución, pero al final ya paso al tema del funcionamiento. Y acá hay algo muy importante, que el funcionamiento viene a ver con el tema de los activos ya terminados. Como les mencioné, el invierte tiene casi 8 años. Eso quiere decir que sí, efectivamente ha habido ejecución, pero no hay tantos proyectos como decir ya terminados, ¿no? Como lo había en el invierte. Sin embargo, es por eso que todavía la fase de funcionamiento como que no está todavía totalmente implementada, ¿no? Porque la fase de funcionamiento, que también la vamos a analizar posteriormente, es la fase en donde yo, a través, llamémosle así, a través de la DGPMI, yo determino qué inversiones con el sector, con cada sector, qué inversiones voy a darle yo seguimiento, de tal manera que voy a ver si han sido formuladas o ejecutadas de la mejor manera, ¿no? Entonces, esos son los 4 fases del ciclo de inversión del invierte, ¿no? Estamos viendo que efectivamente tienen bastantes diferencias, ¿no? Pero también vemos que con el paso del tiempo esas diferencias se van puliendo, ¿no? A través de este tema del invierte. Y lo que queremos todos, que estamos comprometidos con el tema de la inversión pública, particularmente el que les habla, trabaja en un proyecto de endeudamiento, ¿no? Que también forma parte del invierte a través de un programa de inversión, ¿no? Está la responsabilidad de poder ejecutarlo lo más pronto posible, porque lo que se quiere es eso, que se tenga una buena ejecución. Yo no formulo un proyecto para ejecutarlo en 8 o 10 años, ¿no? Yo formulo un proyecto que tenga un cronograma de ejecución. Si yo le pongo 5 años, pues debo respetar o tratar de hacerlo respetar esos 5 años, ¿no? Salvo que exista pues algo ya demasiado grave, supongamos que me sucedió, supongamos, en un proyecto cuando estábamos ¿dónde fue? En Apurímac, en donde existía íbamos a hacer un colegio con el INFES, ¿no? Entonces había una piedra tan dura que no podían romperla. Entonces eso demoró la obra. Entonces, esas cosas, bueno, ya son casitos sui generis, ¿no? Pero no es que eh, como, como unidades ejecutoras
demoremos en ejecución. Lo que debemos de ser es bastante ágiles, acelerativos, y también tratar de que nuestros expedientes técnicos o estudios definitivos o especificaciones técnicas o TDRs, ¿no? Vengan de la mejor manera elaborados, ¿no? De tal manera que nos permita que agilicemos esa ejecución, que agilicemos esa ejecución. Ese es lo principal, ese es lo principal, ¿no? Entonces, si hasta aquí alguien tiene una duda, un comentario, algo que me quieran decir o de repente algo que quieran opinar, no hay ningún problema. Profesor, disculpe, buenas noches. Quien habla es el ingeniero Juan Carlos Herrera. Trabajo actualmente Sí, en una municipalidad dime, como Juan encargado Carlos. de la formuladora. Sí, un gusto, profesor, si lo estoy escuchando. En gran parte tiene usted razón, ¿no? En el tema del, muy bien lo que usted hace para aclarar, ¿no? Sobre todo los que empiezan recién con el invierte, hablar hago las comparaciones entre el SNIT y el invierte, ¿no? Porque el SNIT prácticamente era una programación de corto plazo y el invierte ya es una de mediano a largo plazo, ¿no? Un ejemplo que yo le podría calar es que cuando venían las nuevas alcaldes, cuando venía la nueva gestión en la época del SNIT, dejaba los proyectos inclusive que estaban ejecutándose para hacer sus propios proyectos que se habían comprometido en campaña, ¿no? Un Claro. ejemplo, claro, me acuerdo bien, fue cuando Castañeda Alonso estaba, no sé si usted se acuerda, cuando Castañeda Alonso estaba haciendo el túnel entre San Juan de Cajadagua y el Rímac, Ya, y entró la Villagrán y se quedó paralizada esa obra. Tuvo que regresar, me acuerdo, Castañeda en su segundo periodo para recién terminarlo, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que la gran diferencia ahora con el PMI, entre otro gobierno, tiene que respetar con el invierte tiene que respetar lo que es el la PMI, ¿no? La promoción priorización, ¿no? nacional de La inversión. priorización. Así, es un gran aporte que yo veo yo he estado también en esa transición, ya tengo también varios años trabajando desde el 2008 en instituciones públicas, y ese es uno de los grandes aportes que el invierte ha podido dar, ¿no? Haya hecho una mejor Correcto. programación a lo que antes se podía manejar políticamente, ¿no? Esa era mi acotación, profesor. Gracias, gracias. Excelente, muy buena. Sí, y aparte de lo que tú mencionas, bueno, ya eso que tú mencionas es un problema más que todo de gestión pública, ¿no? Es un tema ya de gestión pública. ¿Por qué? Porque siempre lo vemos, siempre lo escuchamos. Viene una nueva gestión y quiere hacer lo que él plantea, ¿no? Entonces no se respetan los procesos. Y eso es el mal endémico de las entidades del sector público, ¿no? No respetar los procesos. ¿Y qué significa respetar los procesos? No significa que sea de un partido, de otro partido. En realidad, eh, el tema no pasa por eso. El tema pasa que las autoridades lo que deberían respetar es la programación, es la priorización que se hace a los proyectos, ¿no? Porque al final el beneficiario, viendo la diferente casuística de cada proyecto, supongamos en educación, pues son los niños, son los estudiantes, son los jóvenes, ¿no? Mientras que en un tema de saneamiento es una comunidad mucho más grande, ¿no? Entonces, eso, si bien es cierto, su compañero lo mencionaba, ese es el mal endémico del sector público, ¿no? El que viene quiere hacer las cosas que él cree conveniente, no lo que está planificado. Y así muchas veces no avanzamos, no avanzamos, ¿no? Entonces, aquí, como les mencionaba ya anteriormente, el SNIP lo que traía más que todo era proyectos sobredimensionados, ¿no? Que no tenían sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Como yo les mencionaba, yo formulaba sin ningún criterio de planificación ni presupuestal, de tal manera que si me daban presupuesto, yo mucho me acuerdo, cuando trabajaba en el MES, venían los alcaldes y venían a tocar las puertas, ¿no? A decirnos, oye, pero tengo 10 proyectos, pero no tienen presupuesto, ¿no? Entonces, con el devenir del tiempo también eso caló, yo entendería, en las autoridades, y se decidieron pues a ver todo este tema del invierte, porque no era correcto, ¿no? No era correcto que yo formule proyectos, sin embargo, no tenían la seguridad que los iba a ejecutar, ¿no? Y eso era grave, ¿no?
porque si yo planteaba que los iba a ejecutar, un ejemplo, en 3 años o 5 años, y si no me daban el presupuesto, esos 5 años se transformaban en 7, en 8, en 9, en 10 años, ¿no? Y el niño, el adolescente, seguía esperando un colegio, seguía esperando una posta, seguía esperando un tema de saneamiento, porque no había recursos, ¿no? Entonces, ese tema ha generado que ya se genere todos estos cambios. Y aquí es importante detenernos para reflexionar respecto a ello, ¿no? Miren lo importante, lo que les comentaba, el ciclo del invierte, ¿no? El ciclo del invierte que trae consigo, ¿no? Vemos en la parte de color rojo lo que hablábamos, ¿no? El PMI, la famosa PMI, Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Es el punto de partida. Los plazos establecidos por lo general de actualización están en el mes de febrero, ¿no? Bueno, más o menos es un tema referencial, como se los he puesto acá. Pero lo que quiero trasladarles es que este PMI, como bien les mencionaba, ordena la casa, ¿no? Ordena las inversiones, las planifica. Sin embargo, también las articula. Y aquí lo podemos ver. Las inversiones que yo estoy priorizando en mi PMI, pues deben estar en mi plan operativo, como aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, posterior a ello, si ustedes ven desde el mes de abril hasta el mes de julio, ya pasamos de la programación multianual de inversiones que tiene que ver netamente con inversión pública, ya pasamos a programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? Como les mencionaba anteriormente. Antes formulaba proyectos. Si me daban plata, bueno, pues me daban yo no tenía la certeza, ninguna autoridad de un gobierno regional o local tenía la certeza que todo lo que yo formulase iba a tener presupuesto. Entonces, eso era inadecuado, ¿no? Llamémosle así. Sin embargo, ahora con este tema del PMI, yo he priorizado, he visto, eh, he visto todos los temas de mis criterios de priorización, el tema de indicadores de brecha, cierre de brechas, ¿no? Entonces, con eso, yo voy a poder tener mi cartera de inversiones, por eso ahora tiene ese término, cartera de inversiones, en donde va a haber una adecuada articulación con el presupuesto, de tal manera que DGPMI, ¿no? La Dirección General Multianual de Programación de Inversiones, migra la información hacia el tema de la Dirección General de Presupuesto Público, DGPP. Entonces, es por eso que esa migración, esa articulación que hay entre la PMI con la fase de programación presupuestal hace que ese colorcito rojo con el colorcito verde garantice los recursos para las inversiones que están en esa PMI. De tal manera que yo, al mes de noviembre o diciembre, cuando se apruebe el presupuesto público, estén garantizadas las inversiones que yo prioricé, ¿no? Es por eso que yo al inicio decía, ¿no? Eh, Oye, pero no está en tu PMI. Ahora la gente se asusta, ¿no? Los especialistas dicen, oye, pero no está en mi PMI, entonces ¿cómo voy a tener plata? Claro, porque ahora el orden es eso, tiene que estar en tu PMI para que tú puedas ejecutar, ¿no? Multianualmente o te entreguen los recursos multianualmente, ¿no? En relación a tu programación o a tu cronograma de inversión, ¿no? Entonces, eso en primera instancia, ¿no? Aquí podemos ver, como les mencionaba, este tema y también ya un poquito en los meses de noviembre y diciembre ya estamos hablando del PIE. El PIE es el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Por eso les hablaba al inicio cómo este invierte trae consigo esta articulación con los sistemas, ¿no? El sistema de planeamiento estratégico, el sistema de presupuesto público y también el sistema de abastecimiento, ¿no? Que tiene que ver con la famosa SOGA, con la Oficina General de Administración, porque, ¿por qué? Porque acá el presupuesto, las inversiones que ya están programadas, obviamente van a tener un PAC. ¿Qué es un PAC? Un plan anual de contrataciones. Se entendería que esas inversiones yo las voy a sacar a proceso, las voy a licitar.
Eso va a depender del monto, ese ya es otro tema a nivel de contrataciones del Estado, pero lo que les trato de decir, miren ese círculo, ¿no? Esa interacción que hay entre diferentes sistemas de la administración pública, ¿no? Entonces, tan importantes que anteriormente no se veían o no se practicaban, ¿no? Entonces, esto es bastante importante para que ustedes lo conozcan y puedan también saber en el año en qué situación se encuentran o qué procesos ustedes van a poder manejar, ¿no? En el año, ¿no? O lo que se viene, ¿no? Entonces, eso también nos ordena, ¿no? Como especialistas en inversiones, ¿no? Ahora pasemos a otro tema también relacionado a la programación multianual de inversiones, que tiene que ver con el tema del ciclo, lo que yo les decía, ¿no? El ciclo de inversiones, ¿no? Acá lo que he tratado un poquito de sintetizar es el tema de... Buenas noches. Sí, No sé, dígame. disculpe que estaba mal mi audio, ¿no? Fernando Recipo García, ¿no? De Tarapoto, San Mateo. Le escucho, Fernando. Buenas noches. Una consulta, dentro de los 4 procesos del Invierte P, Sí, dígame. hay plazos establecidos, ¿verdad? ¿Y cuál es el más importante de estos procesos, o el talón de Aquiles de todos estos 4 procesos? ¿O todos son importantes de igual forma? Ya. Cuando tú me dices plazos y el grado de importancia, al final yo te respondería que todos son importantes. Sin embargo, algunos son primeros, llamémosle así, unos son primeros, otros son segundos, otros son terceros y hay también cuartos. Sin embargo, al momento de presentar el invierte, lo ponen en primera instancia la programación multianual de inversiones, posteriormente la formulación y evaluación, tercera ejecución y cuarto funcionamiento. Sin embargo, una pregunta bastante o una respuesta bastante tácita es, yo no podría hacer una PMI si no he formulado y evaluado, ¿no? Entonces creo que el punto de partida es tener proyectos, es tener cartera de proyectos. Si tú no tienes una adecuada cartera de proyectos, no podrías generar tu PMI, porque la PMI se compone de inversión. Y aquí hay algo que también hay que mencionar. Las inversiones, ¿no? Porque ahora ya no se llaman proyecto de inversión pública, ya no se utiliza ese término, ahora es proyecto de inversión. Y más que todo el invierte habla de inversiones, pero las inversiones están relacionadas. Antes de seguir, dime, ¿tienes alguna duda más al respecto? ¿Cómo dice, profesor? No, si tenías alguna duda más para absolverla. Sí, sí. O sea, hay que tener el proyectito formulado, por ejemplo, el IAO formulado, recién para incorporarlo en el PMI. Claro, correcto. Ahí, no, en el PMI no se puede insertar idea de proyecto. Sí. A ver, te menciono. Las inversiones no solamente son proyectos de inversión, sino también hay IORs. Y la IOR son intervenciones de manera más ágil, manera más rápida sobre activos estratégicos, ¿no? Y también tenemos las famosas ideas de inversión, ¿no? Entonces, como yo te mencionaba, para yo poder tener una PMI, debo tener primero una cartera de proyectos. Entonces, se supone que yo primero he debido formular, ¿no? Tanto proyectos de inversión como IORs. Y también puedo generar ideas, pero la priorización que hace el gobierno regional, gobierno local o hasta el mismo sector, obviamente va a estar enmarcadas en priorizar qué. Lo dice el reglamento y lo vamos a tratar en la siguiente sesión, pero es importante tu pregunta. ¿Qué es lo que dice el PMI? En primera instancia, yo tengo que salvaguardar las inversiones que están en ejecución o en punto número 1, las que se van a liquidar, o sea, las que ya yo voy a terminar. Posteriormente, las que voy a ejecutar en el año 1,
posteriormente las que yo voy a terminar en el año 2, y así sucesivamente, proyecto de inversión o IOR. Sin embargo, también me permite poner código de idea, pero como bien dice el nombre, es una idea, es un esbozo de lo que yo pretendo ejecutar en algún momento como un proyecto de inversión, ¿no? Por eso es una idea. Claro que sí me permite, pero yo considero que lo que todo gobierno regional, local o sector, lo que debe tener es proyectos adecuadamente formulados, ¿no? Y aprobados. Para yo, o sea, un proyecto tiene que estar aprobado para yo poder considerarlo en mi PMI, para poder ejecutarlo. Sin embargo, eso no me exime de que yo pueda poner ideas, pero nada me garantiza que yo como sector o como gobierno regional o local voy a dar prioridad a una idea, a una, supongamos, una ejecución de una posta de salud o un centro de salud, ¿no? Entonces, por eso existe la famosa priorización dentro de la programación multianual de inversiones. Eso, estudiante. Sí, correcto. Ya. Entonces, en ese aspecto, estábamos en este punto, como les decía, la programación multianual de inversiones ya nos permite, llamémosle así, ordenarnos, ¿no? Ya nos hemos ordenado. Entonces aquí pasamos pues a todo este tema de lo que les comentaba, ¿no? Cierre de brechas, ¿no? Y a programarlas en el PMI, ¿no? Este ya es todo un tema de formular y evaluar las inversiones que como gobierno regional, como gobierno local, debemos debemos de tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Y pasemos ya al tema de la ejecución. Y aquí la ejecución también tiene bastantes, llamémosle así, aristas, porque dentro de la ejecución nosotros existen, llamémosle, a ver, pasos, ¿no? Que se registran, ¿no? Secuenciales en este caso, dentro del banco de inversiones, ¿no? Primero tengo que registrar, ¿no? El expediente técnico, tengo que consistenciarlo. Consistenciarlo, ¿qué significa la palabra consistenciarlo, ¿no? Es importante conocerlo, ¿no? Consistenciarlo significa es verificar lo que yo dije en el proyecto de inversión aprobado viable contra lo que dice mi expediente técnico. Entonces yo tengo que revisar. Mi proyecto decía 10 millones, mi expediente técnico de repente dice 12 millones. Lo que hay que tener en cuenta acá es que tenemos que revisar las metas y los montos. No significa que esté mal que un expediente técnico pueda costar un poco más de lo que dice el perfil. Eso saquémonos de nuestra cabecita o no pensemos eso, ¿no? Porque muchas veces dicen, oye, pero el proyecto decía 20 millones y ahora cuesta 25. Sí, pues cuesta 25 porque de repente pasaron muchas cosas. Lo formulaste el año 2023 y lo vas a ejecutar el año 2026 o 27. Las partidas presupuestales ya cambiaron, ya subieron, ya se modificaron, ¿no? La técnica constructiva que tú estabas planteando también se modificó, ¿no? Entonces, existen todas estas cosas que pueden pasar al momento de la ejecución y que también las vamos a ver, todos los pasos que se tienen que realizar para poder registrarlas en este banco de inversiones, ¿no? El punto de partida es la consistencia, de ahí viene el tema de el famoso, la sección A, ¿no? 8A, 8B, 8C, ¿no? Y acá estamos hablando también de registrar el formato de seguimiento, que es un formato que cualquier persona común y corriente de API puede revisar. Es un formato que todos los que tienen inversiones en ejecución tienen que registrar, ¿no? Es un formato en donde mes a mes, ¿no? La norma dice que tienen los 10 primeros días útiles de cada mes siguiente para registrar el avance de las inversiones, ¿no? Obviamente que están en ejecución para poder ser registradas, ¿no? ¿No? Entonces, todas estas cosas permiten que se haga un mejor seguimiento,
un mejor control, transparentar la información. La inversión pública muchas veces o anteriormente no se transparentaba la información no es correcto, no es correcto, porque cualquier persona de a pie o cualquier persona de cualquier ciudad puede ver cómo está ejecutando una obra su alcalde, ¿no? A través de este formato 12B. Puede ingresar al, sí, al SSI, que es el sistema de seguimiento, ¿no? De las inversiones, ¿no? Antes era el SOCEN, ahora es el SSI, ¿no? Entonces pueden ingresar y pueden verificar, ¿no? Profesor, buenas noches. Una consulta. Sí, dígame. Bien, el marco del invierte debe aplicarse efectivamente pues, para cualquier proyecto o IOR o de manera general cualquier inversión, Correcto. independientemente de la modalidad que se vaya a ejecutar, ¿no? Como es el caso de obra por impuestos. Correcto. ¿En qué momento de este proceso de obra por impuestos corresponde? ¿Se me escucha? Sí, lo escucho, dígame. Disculpe. ¿En qué momento de este proceso de mecanismo de obra por impuestos correspondería hacer la incorporación en el programa multianual de inversiones y también registrar el formato 12B, que es el formato de seguimiento, ¿no? Entiendo que este último formato sería ya cuando entre a la etapa de ejecución, ¿no? Correcto. Claramente, pero la incorporación a la programación multianual de inversiones, ¿en qué momento correspondería su registro? Ya, mira, lo que pasa que el tema de obras por impuestos es una modalidad de ejecución. No es que sea otra forma de elaborar un proyecto de inversión. Ojo, aquí hay que tener las cosas bastante claras. Yo formulo un proyecto de inversión, pero la modalidad de ejecución es la modalidad de obras por impuestos. Son dos cosas muy diferentes. O sea, a ver, yo puedo formular un proyecto en educación, supongamos ustedes deben haber escuchado de repente los COAR, colegios de alto rendimiento, ¿no? Entonces se hicieron colegios de alto rendimiento a nivel nacional, ¿no? O eso es lo que se busca a través del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las obras por impuestos lo que quieren, en todo caso, ¿cuál es su fin? Es beneficiar, ¿no? O en todo caso, mitigar el tema de los impuestos que pagan las grandes empresas a través que ellos puedan invertir a través de esas invertir sus recursos, ¿no? A través de esas inversiones. De tal manera que el proyecto no tiene otro tipo de formulación diferente a los que tienen los que van a ser ejecutados de la manera tradicional. Solamente que las obras por impuestos tiene otro tipo de mecanismo de ejecución. Entonces, yo formulo el proyecto tal cual formulo un proyecto para ser ejecutado por una empresa contratista X, ¿no? Sin embargo, obviamente tengo que ese proyecto registrarlo en mi programación multianual. Ese proyecto tiene que estar en mi programación multianual. Que yo después le dé o en todo caso coordine, por así decirlo, les voy a poner las empresas top que trabajan obras por impuestos, Yanacocha, el Banco de Crédito, ¿no? Las grandes mineras, ¿no? Ellas son Antamina también. Entonces, ellas son las que ejecutan centros de salud, colegios, ¿no? En las áreas de influencia. Pero como les digo, esa es la modalidad de ejecución. No es que haya un tiempo o para yo considerarlo antes o no, no. Yo formulo el proyecto y lo incorporo en mi programación multianual de inversiones. Ahí está mi proyecto. Sin embargo, yo como gobierno central, como gobierno regional o como gobierno local, pero por lo general gobierno regional, ¿no? O también gobierno nacional, me siento a ver como decir, las invitaciones, porque esto de obras por impuestos, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Del Invierte P, es esa solicitud de las mismas empresas privadas, ¿no? Entonces, tengamos claro que la formulación no es diferente,
Yo no formulo proyectos diferentes para que sean obras por impuestos, no. El proyecto es tal cual, lo evalúo en el marco del invierte, lo evalúo, la evaluación social, la evaluación privada de corresponder, dependiendo de la casuística, y lo incorporo en la programación multianual de inversión. Que yo lo quiera ejecutar de la manera que es una variante, llamémosle así, de ejecutar a través de obras por impuestos o APPs, ¿no? O también el tema ya de la manera tradicional que lo venimos haciendo, eso ya es potestad, llamémosle así, tanto del gobierno central o del gobierno regional, o de la, llamémosle así, de las empresas que quieran, ¿no? En este caso, participar en este proceso de la ejecución por obras por impuestos, ¿no? Eso tengámoslo claro. O sea, no es que hay otra, hay un formato o fichas diferentes de ejecución o tiempos diferentes para yo programarlo en la PMI, lo que va a ser ejecución de obras por impuestos, ¿no? O sea, yo priorizo mis proyectos, los considero y la modalidad la define, en este caso, la unidad ejecutora, ¿no? En relación a lo que ya les comenté. Eso sería. Bueno. ¿Tiene alguna duda más? Disculpe. No, Con sí, eso, estaba claro, profesor, lo que usted ha dicho, que independientemente, pues al principio le decía, ¿no? Independientemente de la modalidad de ejecución, sea por contrata, obra por impuestos, todos pasan por el invierte, ¿no? correcto. Eso sí estaba claro, ¿no? El tema era, y ahora con lo que usted ha explicado está claro, ¿no? Luego de la etapa de priorización, se formula el proyecto y entendemos que luego de la que se dé viabilidad a este proyecto bajo este esquema de obra por impuestos se incorporaría en el programa multianual. Y también correspondería, en el momento de que se empiece a ejecutar, pues, el registro del formato 12B, ¿no? Y todos los formatos que correspondan en el marco del invierte. Sí, Claro, quedó claro, efectivamente. profesor. Ya, Gracias. correcto, correcto, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya pasando un poquito más al tema, ya más que todo al tema del decreto legislativo 1252 que aprueba el invierte, ¿no? Y al 1432 y todo su reglamento, es importante detenernos también a ver aquí a los órganos integrantes del sistema, ¿no? O sea, es importante también conocer un poco, no solo el ciclo es importante, porque sabemos qué es lo que, llamémosle así, tenemos que hacer, ¿no? Llamemos así lo que tenemos que hacer. Llamémosle así lo que tenemos que hacer. Un momento, por favor. Hola, disculpen, ¿puede ver la diapositiva? Sí, se ve. Correcto, disculpen. Ya, excelente. Estábamos acá, ¿no? Entonces, como les mencionaba, primero habíamos visto las fases, llamémosle así, del ciclo de inversión, ¿no? Que son 4. Sin embargo, eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, también hay algo muy importante, las, llamémosle así, las direcciones o la estructura funcional que existe dentro de las entidades públicas, ¿no? De las entidades públicas y también las personas o los especialistas que forman parte de estas direcciones o unidades formuladoras, ejecutoras. Entonces, el punto número 1, llamémosle así, quién es el que
marca la pauta o las directrices de todo nuestro sistema del InviérteP es la DGPMI, ¿no? La Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ellos en líneas generales son los que definen en realidad, o es el ente dirimente, llamémosle así, ante cualquier conflicto que se suceda, ¿no? Sin embargo, ya no tienen esa potestad anterior en donde ellos hasta daban opinión respecto a un proyecto de inversión. Ahora ya no, ellos ya no dan opinión al respecto, ¿no? De un proyecto, supongamos que superaba el umbral del 15%, del 20%, existía el famoso formato 16, formato 17, ya no, eso ya no. Ahora tiene una función mucho más, llamémosle así, no cuantitativa, ¿no? En temas de análisis de datos, sino más cualitativa, ¿no? Más de evaluación. Entonces, posterior a ello estamos con el órgano resolutivo, y muchos se preguntan, órgano resolutivo, ¿pero qué es órgano resolutivo? El órgano resolutivo, llamémosle así, es el titular de la entidad, en este caso el ministro, ¿no? En este caso el gobernador regional, o en este caso el alcalde, ¿no? Mientras que la OPMI, antes conocida como la UPI, la Oficina de Programación de Inversiones anteriormente era, mientras que ahora es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Ellos nos hacen el seguimiento de todas nuestras inversiones, ¿no? Ellos nos hacen el, el análisis respecto a la famosa PMI, cómo estamos registrando esa información. Ellos ya no intervienen en la evaluación de nuestros proyectos, ¿no? Es por eso que también continúa el tema de las unidades formuladoras. Aquí partimos por el tema de inicio que tuvimos de entrada, ¿no? Los equipos multidisciplinarios, ¿no? En este equipo, en este grupo veo que hay profesionales de diferentes carreras y eso es importante, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque un proyecto de inversión no solamente pueden haber economistas, ¿no? Ni tampoco solamente pueden haber ingenieros o arquitectos, ¿no? La casuística del proyecto va a demandar que hayan diferentes tipos de especialistas, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que la unidad formuladora también tiene que ser una unidad formuladora que esté empoderada en el sentido de que tenga profesionales, primero, que conozcan o que tengan expertise en el sector que van a desarrollar los proyectos de inversión pública, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la unidad ejecutora de inversiones, es propiamente dicho la que ejecuta, llamémosle así, como bien su nombre dice, unidad ejecutor, las unidades ejecutoras o unidad ejecutora de inversiones, las que ejecutan los proyectos, ¿no? Entonces, aquí también hay un pool de especialistas, ¿no? Que son los que en líneas generales registran lo que anteriormente comentábamos, ese famoso formato 12B, ¿no? Del tema del seguimiento, ¿no? Ellos son los que registran, ¿no? Entonces siempre hay un tema de coordinación entre unidad formuladora y unidad ejecutora, ¿no? Entonces eso debemos tenerlo claro. Estos cinco integrantes del sistema InviérteP son los principales, ¿no? Son los principales, marcan en sí la pauta para que se den las... Y aquí es importante reflexionar o anteriormente, cuando había este tema, como les comentaba, de que se carteaba uno la unidad formuladora con la unidad evaluadora, es que muchas veces la norma existe, jóvenes estudiantes, ¿no? La norma está ahí, la norma hay por montones. Ustedes entran, ponen MEF, inversión pública, y como les mencionaba, ¿no? Hay decretos legislativos, decretos supremos, la norma está ahí, pero el tema está que las personas son los que debemos también darle un criterio técnico al tema de la inversión pública, de tal manera que agilicemos, ¿no? O sea, no seamos tampoco demasiado pegados a la letra, llamémosle así, ¿no? No estoy diciendo de que no se debe seguir los
los mecanismos que plantean o la documentación que debe tener un proyecto. Sin embargo, me ha tocado vivir el tema de algunos especialistas, ¿no? Que ya en demasía solicitan información, ¿no? Cuando en realidad un proyecto o un proyecto de inversión en realidad es un bosquejo de lo que yo planteo, ¿no? De lo que yo planteo darle solución a un problema, ¿no? Entonces, eso es en primera instancia, ¿no? Entonces, lo que la idea fuerza que rescataría acá es que nosotros tenemos que tener en cuenta que quien define o que nuestro órgano rector, en este caso del invierte, es la DGPMI. Él es nuestro órgano rector. De ahí viene nuestro órgano resolutivo, ¿no? Que pues es el titular del pliego, en este caso el ministro, el gobernador o en todo caso el alcalde, ¿no? De ahí viene el responsable de la OPMI, los responsables de la unidad formuladora y ejecutora, y con eso ya son nuestros actores, ¿no? O sea, ya vamos engranando. Ya sabemos, primero, las cuatro fases de nuestro ciclo. Dentro de todo este ciclo, ¿no? Dentro de todo este ciclo están estos integrantes, estos actores, o los órganos, llamémosle así, órganos. Los actores están adentro, que son los especialistas. Pero aquí también podríamos ver un poquito mejor lo que yo les estoy mencionando, ¿no? En lo que estábamos hablando de la programación multianual, ¿no? De las fases, ¿no? De lo que yo estaba mencionando. Entonces, ¿cómo las articulamos con los integrantes, ¿no? O con los órganos, ¿no? En este caso, lo que hemos tratado en esta diapositiva es de decirles cómo se articula el ciclo o las fases de este ciclo de inversión, más que todo ya con el tema de los especialistas, ¿no? ¿No? En el tema, como les decía, de programación multianual, quien nos hace seguimiento y quien aprueba nuestra programación de inversiones es quien la aprueba como idea fuerza es el órgano resolutivo, el ministro. ¿Y quién es el responsable de conducir el proceso de la programación multianual? ¿Es la unidad formuladora? ¿Es la unidad ejecutora? No. ¿Quién es el responsable de conducir el proceso de la programación multianual? Es la OPMI. La OPMI tiene esa función principal, ¿no? De llevar a cabo todo ese proceso, de conducirlo, de ver el diagnóstico de brechas de acceso a los servicios, ¿no? De los criterios de priorización. Pero ¿quiénes alimentan esa información? ¿Están ahí y la información ya está ahí? No. La información es alimentada por las unidades formuladoras y por las unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, esos dos actores también participan en el proceso, pero quienes son responsables de ese proceso es la OPMI y el órgano resolutivo con su aprobación. Mientras que la formulación y evaluación está dado por el responsable de la UF, ¿no? Quien en relación a la complejidad, llamémosle así, de las inversiones que se tengan, va a tener que, en este caso, aprobar, ¿no? O dar la viabilidad o, en todo caso, respecto a las fichas técnicas que existen, ¿no? En las diferentes casuísticas de los diferentes sectores que existen, ¿no? Mientras que en la ejecución, ¿quiénes son los actores, son los responsables? Hasta un momento puede ser la UF, pero quien mayor tiene la responsabilidad en la ejecución son los responsables de la unidad ejecutora de inversiones, porque como su nombre lo dice, estamos en la fase de ejecución. Entonces, en la ejecución, el responsable es el responsable de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Mientras que en el funcionamiento, aquí no tenemos, como les mencionaba anteriormente, este ciclo o esta fase del ciclo de inversión no está muy definido porque no tenemos demasiados proyectos terminados, ¿no? Entonces, sin embargo, los responsables, llamémosle así, de esta fase es la DGPMI y la OPMI, ¿no? Porque como les mencionaba, la DGPMI es la que va a determinar
qué inversiones son las que se les va a hacer evaluaciones post, ¿no? A través de, en este caso, del sector, ¿no? ¿Y quién es responsable en el sector de las inversiones? Es la OPMI de cada sector. Entonces, esto también es muy importante que los conozcamos y que lo tengamos claro, ¿no? Programación multianual, OPMI y órgano resolutivo. Órgano resolutivo aprueba mi PMI. Formulación y evaluación, responsable de UF. Ese es el que se encarga de evaluar y de formular las inversiones. Pueden ser inversiones a través de proyectos de inversión o inversiones a través de IOR. Ejecución propiamente dicha. Responsables de unidad ejecutora de inversiones. Funcionamiento. El responsable es la DGPMI como órgano directriz o director, llamémosle así, ¿no? Del sistema, ¿no? Y la OPMI, ¿no? Son los dos que van a determinar, en todo caso, las inversiones a hacerle una evaluación post, ¿no? Esto. Bueno, aquí un poquito más ya aterrizando. Profesor, quería hacerle una consulta, disculpe que lo interrumpa. Dígame, siga. Sí, profesor, ahí en lo que es etapa de ejecución, para recalcar, ahí usted indica que es la responsable de la nueva ejecutora de inversión y también la UF, sobre todo me imagino por lo que es el tema que cuando se viabiliza el proyecto y pasa a la etapa de ejecución, que son dos etapas principales, que es la elaboración del expediente y ejecución, cuando se elabora el expediente técnico y se da opinión favorable para que se apruebe el expediente técnico con acto resolutivo del órgano, del responsable del órgano resolutivo, que es el alcalde, ahí se puede decir que la UF también tiene responsabilidad, por lo que la UF es el que aprueba la consistencia técnica del proyecto, ¿no? Que se va a ejecutar, ¿no? Correcto. Por eso la UF ahí también tiene una responsabilidad. Eso quería Claro. acatar, profesor. Sí, correcto. Como tú bien lo has mencionado, como yo también les expliqué hace un ratito, la consistencia pues era verificar el proyecto que está aprobado versus el expediente técnico. Y en esta fase, ¿no? Llamémosle así, en esa acción que tiene que realizar, tanto unidad ejecutora como UF, tienen que la UF hacer la famosa consistencia, ¿no? La famosa consistencia. Entonces es por eso que en ese preciso momento es el que participa la UF, mientras que posterior a ello ya el responsable íntegramente es la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Eso. Ya. Profesor, Aquí, sí, profesor, dígame. buenas noches con todos. Buenas Yo noches. quiero hacerle una consulta Sí, con relación a que los proyectos de inversión, no sé si me estoy adelantando al contexto de las inversiones, pero sin embargo tengo esta duda. Los proyectos de inversión están sujetos o articulados en el tema del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Por ejemplo, los proyectos viales o los proyectos de cualquier infraestructura, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿en qué fase, por ejemplo, cuando era SNIP, los proyectos tenían que estar en factibilidad para poder ser evaluados o para que tengan la viabilidad, por ejemplo, ambiental, ¿no? O sea, tengo entendido que todos los proyectos de inversión necesitan una certificación ambiental. Entonces, en ese sentido, ¿en qué para que obtengan la certificación ambiental, dependiendo de la envergadura del proyecto, en qué fase debería encontrarse? Antes, como le comento, o usted también seguramente mejor que yo lo sabe, en el tema del SNIF era en factibilidad. Y haciendo ahora una comparación, ¿en qué nivel de la inversión tendría que estar en ingeniería básica o ingeniería de detalle? ¿En qué fase debe encontrarse para poder obtener esa certificación ambiental? Obviamente para iniciar su ejecución. O tal vez no me
¿He explicado bien? Por favor, No, no, sí, excelente. Gracias por la pregunta. Ya, mira, te explico y les explico a todos también para que un poquito ir ahondando temas que ya nos vienen en la cuarta sesión, pero no es importante, las dudas son buenas porque al ser clarificadas también nos van a permitir avanzar. Entonces, cuando yo formulo un proyecto de inversión en el marco del Invierte, yo tengo diferentes, llamémosle así, criterios que tener para poder aprobarlo, ¿correcto? Entonces, esos son los criterios que yo tendría, ¿no? Que tenga saneamiento legal, que la proyección de la demanda no esté sobredimensionada, ¿no? Que esté dentro del área de influencia, ¿no? Que no haya riesgos de desastres en el área donde yo voy a formular el proyecto, ¿no? Mi área de influencia. Y asimismo también yo tengo que tener el tema ambiental. Pero como bien lo ha mencionado su compañera, en estos tiempos del invierte, dependiendo, aquí voy a utilizar esa palabrita, dependiendo de la magnitud de la inversión, porque no es lo mismo ejecutar un colegio que cuesta 10 millones que ejecutar una obra de saneamiento que cuesta 150 millones, ¿correcto? Entonces, las certificaciones ambientales se pueden otorgar también al momento de la formulación y se llaman certificaciones ambientales de un día, cuando son proyectos que no superan esos umbrales que estoy mencionando, ¿no? Entonces, hay las certificaciones de un día, ¿no? En donde se otorgan, ¿no? Aquí el tema está que en algunos sectores no está bien definido quiénes son los que definen el tema de las certificaciones. El que les habla también ha trabajado en SENACE, ¿no? En SENACE, la entidad que certifica, ¿no? Pero certifica grandes inversiones. También emitíamos certificaciones de un día, pero yo también tengo conocimiento que el Ministerio de Vivienda también certifica. Entonces, ahí no hay un tema, no hay como un tema de orden que se ha establecido, pero lo que sí les puedo considerar o explicar a estudiantes es que al momento de la formulación va a depender de la envergadura que yo tengo en el marco del Invierte para tener este tipo de certificación, que no exime que yo lo pueda aprobar sin esta certificación, porque al momento, llamémosle así, más neurálgico es la ejecución propiamente dicha. En la ejecución, yo sí no tendría ningún, llamémosle así, forma o escapatoria de no contar con esa certificación para una inversión de tan grande envergadura. Sin embargo, para proyectos de educación, no, que son en algunos 10, 20 millones, se trabaja con certificaciones de un día, ¿no? Esa es la denominación. Mientras que para otros tipos de proyectos se requiere de las entidades, en este caso el Ministerio de Vivienda, en este caso ¿no? En algunos casos ya mucho más grandes del SENACE, ¿no? Entonces, eso va por el tema ya propiamente de la formulación y la evaluación de los proyectos de inversión. ¿Tienes alguna duda más? Disculpa. Sí, profesor, disculpe. No, mire, soy evaluadora de instrumentos de gestión ambiental. Correcto. Y entonces, por ejemplo, hay un proyecto de una carretera. Ya. Y que necesita obtener la certificación ambiental. Obviamente, en este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Transportes. Así es. Salvo, como usted ha mencionado, si el proyecto ya es muy grande, no por el nivel de la inversión, sino por el nivel de impacto que va a generar la ejecución de las actividades, pasaría a SENACE en caso de ser un estudio de impacto ambiental detallado. Y yo le preguntaba esto porque hay muchos proyectos que solicitan su inversión, pero no tienen la ingeniería básica. Entonces, nosotros en el CIA, en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ahí decía que los proyectos debían estar en una fase de factibilidad, pero como ahora no hay una concordancia entre el CIA y el INVIERTE-P,
digamos, a los evaluadores nos complica mucho el tema de identificar en qué fase está esa inversión para obtener, porque cuando describen el proyecto hay a veces muchos vacíos. Claro que nosotros no evaluamos el proyecto en sí, la ingeniería, simplemente evaluamos los impactos que generan el desarrollo de ese proyecto. Entonces es muy complicado para nosotros establecer hasta qué nivel se tiene que estar avanzado esa formulación del proyecto, porque definitivamente para iniciar obra, ellos necesitan este instrumento preventivo de gestión ambiental, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí, es importante lo que tú mencionas, ¿no? Como bien lo hemos venido mencionando, el Invierte es un sistema también joven, ¿no? Que en realidad está en vías de mejora, porque como tú bien lo mencionas, no hay esa debida articulación, ¿no? Entonces, debe ser engorroso tener un checklist en donde yo no tengo ese checklist o no cumplo con esos checklists, entonces no podría, en todo caso, aprobarlo, ¿no? Ese proyecto. Sin embargo, en algunos casos, como tú lo mencionas, lo vienen haciendo sin esa llamada certificación. Pero lo que mencionaba yo, también en mi expertise en educación, lo que tratamos de hacer es que, como tú también bien lo has mencionado, no solo por el tema del monto, sino por el impacto que pueda generar una infraestructura en tema de educación, pues no va a generar tanto impacto ambiental, de tal manera que la certificación de un día basta y sobra, ¿no? Entonces, eso, como digo y como bien lo mencioné, es un tema también de responsabilidad funcional de los actores que forman parte del sistema, ¿no? Del Invierte P, en donde debemos ser lo más, llamémosle así, transparentes, o en todo caso, lo que nosotros registramos tiene de carácter de declaración jurada, ¿no? Entonces, ese desfase sí existe y es importante que lo plantees y lo pongas sobre la mesa para también ver de que no todo sistema nuevo significa que de la noche a la mañana también va a tener una adecuada articulación con todo, ¿no? Entonces hay algunos vacíos que se pueden mejorar, ¿no? Porque de eso se trata, de mejorar, ¿no? De generar condiciones para que todos, en este caso, como su compañera lo menciona y es evaluadora, tenga las herramientas para poder dar una aprobación, una viabilidad con todos los elementos de causa, ¿no? Y no estar, como decir, con algunos vacíos, ¿no? Entonces, por ahí, esa intervención me parece excelente, gracias, ¿no? Profesor, Sí, dígame. para complementar, yo también estoy ahora trabajando como evaluadora, pero en el sector de saneamiento rural. Y Correcto. también ese es mi inconveniente y lo que también me motivó a hacer este curso. Justo la pregunta que hizo la compañera es mi duda. ¿En qué momento se tendría que implementar el instrumento de gestión ambiental o exigirle a los responsables que tendrían que ya estar empezando a tramitar lo requerido para implementar el instrumento de gestión ambiental? Refiriéndome específicamente a saneamiento rural, considerando de que también se necesitan otras autorizaciones, como son en el caso de que haya vertimientos, la autorización de vertimientos dada por la ANA, y la ANA exige que para dar la autorización de vertimiento que cuente con instrumento de gestión ambiental aprobado. Correcto. Sí, Y en este caso, ¿en qué momento yo como evaluadora tendría que considerar que ya se cuente con algún trámite de la implementación de estos instrumentos? Sobre todo en el caso de que se trate de la implementación de una PETAR, que va a claro, generar un vertimiento, por ejemplo. claro, correcto, ¿no? Tu pregunta también es bastante interesante, ¿no? Porque se da en el día a día, ¿no? Se da en el día a día. Entonces, aquí lo que estamos viendo
y se ve en el día a día de muchos evaluadores es que no se cuenta con toda la documentación. Lo recomendable sería que esa documentación esté antes de yo aprobar un proyecto o como máximo en el umbral de yo poder ejecutarlo o debería tenerlo en el expediente técnico, cosa que en algunos casos, en algunos gobiernos regionales, locales o hasta en el mismo sector no se tiene, ¿no? Entonces, esas cosas hace que en algunos casos las inversiones, llamémosle así, los proyectos de inversión, sean aprobados, pero sin ninguno de estos instrumentos. Yo lo que diría es, podríamos aprobar, sí, con recomendaciones, sin embargo, no considero que no se debería pasar la, la fase de tener el expediente técnico sin esa documentación o sin esos instrumentos, porque yo debería ir fortalecido a ejecutarlo con todos esos instrumentos, ¿no? O sea, podría darse esa holgura. En todo caso, en mi expertise, también como capacitador a nivel nacional con el MEF, a los diferentes gobiernos locales y regionales, lo que siempre tratamos es de que los evaluadores también tengan un poquito de margen, ¿no? Entendemos, he sido evaluador también, pero en el SNIP, ¿no? También he sido evaluador en el SNIP. Y nosotros como evaluadores también nos basamos, como les mencionaba, a un checklist, ¿no? O sea, yo tengo unos criterios ya seleccionados para yo poder aprobar un proyecto. Y si no tengo eso, pues estoy en esa disyuntiva si lo apruebo o no lo apruebo, ¿no? Entonces ahí viene todo este tema de que muchas veces no estamos articulados adecuadamente. Hay también un tema, un problema entre el ANA, si es Midagri o si es ambiente. Ese es otro tema también. Entonces, la casuística, cuando tratemos el tema de casuística de proyectos, ahí vamos a poder abordar los diferentes casos que hay, pero esta interacción, llamémosle así, entre ustedes y yo es importante, ¿no? Porque genera ese interés y genera que podamos afianzar algunos conocimientos. Volviendo un poquito al tema, ya nos estamos pasando un poquito la hora, indistintamente de eso, ¿no? Los que yo los invito en líneas generales es a que un poquito para la próxima clase puedan revisar el tema de el reglamento, ¿no? El reglamento y la directiva, ¿no? Eso más que todo porque la siguiente clase va a estar abocada fundamentalmente al tema de la PMI. Y la PMI sí me gustaría que al menos hayan leído la directiva, ¿no? La directiva más que todo para que un poquito podamos entender cómo vamos a determinar todo este tema de la programación multianual de inversiones. Les agradezco las intervenciones y por esta vez la clase ya la cortaríamos acá, quedando el compromiso de que para el día, si mal no recuerdo, creo que es el día miércoles 16, voy a pasarle al área académica para que de repente cuelguen ya, de repente ustedes lo pueden también googlear, pero igual les voy a pasar al área académica la directiva para que ustedes puedan leerla un poco y podamos en todo caso venir con un poco leyendo todo este tema de programación multianual de inversiones para en base a eso ver todo este tema de programación multianual, inversiones no previstas, ¿no? De tal manera que saquemos bastantes reflexiones al respecto y de manera que tengamos claros varios aspectos. Les agradezco, los invito también así, que me pregunten, que participen, porque lo interesante o lo enriquecedor de este tipo de especializaciones es de conversar, ¿no? Y de plantear, de repente yo no pueda tener la razón, ustedes pueden tener la razón, sin embargo, lo que se trata es de compartir ideas y trasladar experiencia, ¿no? Que es lo más importante. Que tengan buenas noches todos, cuídense bastante y abríguense porque hace un frío terrible en Lima, los que están por Lima.
Buenas noches. Muchas gracias, Buenas profesor. noches, profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.